pensar que una base de datos de artículos de materiales está implementada en Access, lo cual no quiere decir que sea únicamente Access. Vemos que hay más posibilidades. Por ejemplo, en NetPlan puedes, puedes ponerlo en SQL, que también es un lenguaje pues, más estándar y además que os permitirá pues, tener bases de datos mucho más grandes. En este caso, cuando superan, no sé, los 100, 200.000 o 500.000 artículos, al final se os puede quedar corto una vez. Bien, pues a ver, lo bueno del Access, no sé si en estos equipos tendréis el Access, incluso podéis abrirlo. Podemos coger y abrir. Fijaos, vemos las tablas, cómo está estructurada internamente del EPLAN, o sea, los materiales, la base de datos de materiales. Table part, y aquí vemos columnas con toda la información del contenido. Ahora me diréis, bueno, esta base de datos tendré que tocarla desde aquí. No, no es necesario. O sea, dentro de EPLAN tenemos herramientas para poder incorporar materiales, eliminar, añadir, ahí gestionaremos mejor la base de datos. De hecho, a ver, si sabéis mucho de SQLs, de bases de datos y todo, igual decís, pues mira, a mí me gusta más hacerlo desde aquí. Me gusta más tocarlo desde fuera. Fijaos que está muy abierto a modificaciones, a accesos desde fuera. Bueno, y esto os puede interesar, pues, por ejemplo, para conectividades con otras bases de datos. Un SAP, conectar con un SAP, conectar con un sistema de compras, un stock. Al final está muy abierto. Muy bien, así de los más importantes, bueno, iremos viendo que la más importante de todas, aparte de las imágenes, o sea, un sitio común donde poner las imágenes, un sitio común donde poner los documentos técnicos, pues también hay, por ejemplo, el de proyectos. ¿Veis? Este sí que es importante. Un sitio donde colocar todos nuestros proyectos. Por defecto tendréis, si vais dentro del directorio proyectos, ¿veis? Vemos el sitio donde se almacena, por ejemplo, el EPLAN Demo, que es un proyecto que viene por defecto con EPLAN. Un proyecto con varios ejemplos de cómo se hace una tarjeta de PLC, de cómo se hace un esquema de potencia, un de control. Pues igual ya le habéis echado un ojo y lo habéis visto por encima. Puede ser muy útil, sí, más o menos para orientarte cómo se hace, o cómo lo han hecho en este caso. Bien, la estructura del proyecto consta de el fichero LK y el EDB. ¿Veis? O sea, una carpeta y luego un fichero como un acceso directo. Es decir, si alguna vez queréis mover un proyecto, tendréis que mover las dos. Tanto el directorio como el fichero. No es recomendable porque desde dentro del plan ya hay un módulo un módulo que se llama de gestión para mover proyectos. O sea que será más seguro, por decirlo así. De todas maneras, que sepáis que ahora, por ejemplo, los proyectos son estos dos. ¿Sí? No os preocupéis, nos lo vamos a ir viendo todo con más detalle. Los símbolos, por ejemplo, los símbolos me refiero a las bibliotecas de simbología, de esquemas eléctricos, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, utilizábamos una normativa que era la DIN. En EPLAN 5 se utilizaba la normativa DIN, que era una normativa más no europea, era alemana, una normativa alemana. Ahora, por ejemplo, el P8 se basa en la normativa IEC. La IEC, concretamente, la 60619. Esto, pues, si os queréis informar, aquí os indica, pues, por ejemplo, toda la simbología que se ha utilizado, cómo y por qué se utiliza, ¿no? O sea, cómo se utiliza y el por qué se utiliza. Además, qué símbolos utilizamos. Aquí lo explica bien con detalle. Pero bueno, si utilizáis las bibliotecas estándar de EPLAN, ya cumplen esta normativa. ¿Vale? ¿Os suena algún otro tipo de normativa? No, por ejemplo, si habéis hecho proyectos para Estados Unidos, por ejemplo, tenéis la normativa NFPA, es otra normativa americana. ¿Sí?
Si hacéis proyectos para Rusia, por ejemplo, tenéis la normativa GOST. Pues está por aquí. GOST. ¿Veis? GOST. Y bueno, dentro de las bibliotecas... que hay, por defecto con EPLA, no solamente tenéis diferentes normativas, o sea, por ejemplo, rusa, americana, internacional, que es la IEC, sino que además, pues por ejemplo, si hacéis esquemas hidráulicos o neumáticos, tenemos aquí bibliotecas, por ejemplo, de hidráulica, ¿veis? La HYD es hidráulica. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Que está todo modularizado, en este caso pues necesitaría el módulo de fluid para hacer esquemas neumáticos o hidráulicos. Si bien, por ejemplo, tenemos más bibliotecas, fijaos que todas también cumplen con la misma estructura, es decir, necesitamos un fichero. Si nos pasa alguien en una biblioteca, necesitamos un fichero SLK y el SDB, la carpeta SDB, es decir, nos tienen que pasar el conjunto. ¿Vale? A ver, no va a ser la manera de transmitir información, es decir, yo a un cliente, si le paso una biblioteca, lo que le pasaré es un paquete, que veréis que hay un método de seguridad más seguro que comprime y lo podéis enviar por correo electrónico y además os lo parte en trozos, o sea, más automático. Pero que sepáis que se compone de estos dos. Si alguna vez decís, pues bueno, yo lo hago con el explorador de Windows. Bueno, se puede hacer, pero hay que tener en cuenta estos dos. ¿Vale? Estos dos ficheros. Muy bien. Bueno, antes de entrar más en materia, sí que me gustaría hacer la presentación de lo que vamos a hacer estos días. Es un proyecto de un tren de lavado. A ver, la empresa, no sé si lo habrá comentado Vince seguramente, una empresa con sede alemana. Entonces, todos los que son formaciones y certificaciones están muy estandarizados. Entonces, en este caso es un tren de lavado de algún señor que lo ha hecho desde Alemania. Por lo tanto, veréis algún aspecto que igual es diferente a lo que vemos por aquí. Es un proyecto que vamos a utilizar, para eso tenéis aquí el cuadernillo este. Vamos a hacer algunos ejercicios relativos a ese tren de lavado. Lo digo porque aquí, por ejemplo, a veces leeréis cepillos laterales. Bueno, ya sabemos que un tren de lavado tiene cepillos. Claro, que está todo orientado a eso. O sea, que esto, todos tenéis, ¿verdad? El manualito este para hacer los ejercicios. Sí, ¿no? Bueno, pues aquí veréis que vamos a hacer ejercicios de todo tipo. Pues por ejemplo, no sé, por ejemplo, de potencia, de control, hacer macros, hacer, por ejemplo, PLC también. Es decir, hay un poquito de todo. Como más o menos he estado viendo antes en las presentaciones, que utilizáis PLCs, que utilizáis... A ver, todos más o menos nos vamos a sentir identificados con estos ejercicios, ya lo veréis. Pues bien, este es un tren de lavado pues, donde tiene unas características. Estos os lo pasaré todo al final. Al final os daré un DVD donde os pone toda esta información y lo de los datos básicos que tenéis ahí en el PC, o sea que no hay problema si lo queréis utilizar vuestro PC, es lo mismo. Bien, pues este es el tren de lavado. ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¿Qué tenemos en el tren de lavado? Pues, fijaos, una cinta de transbordadora de entrada, ¿lo veis? Cuando entra al coche, tiene los cepillos laterales que son izquierda-derecha, y el cepillo derecho, para limpiar eso. Y al final pues, una zona de secado. Aquí está la diferencia quizás que encontramos con los de aquí, ¿no? Pues no sé si habéis visto alguna vez alguna plataforma giratoria que salga para la limpieza interior o para la limpieza o ya salida directa. ¿Os suena haber visto algún plato así giratorio? Siempre que pregunto nadie debe ser alguno de Alemania. Como está hecho en Alemania este ejemplo, pues digamos que hasta en esto, ¿no? En este caso tenemos que, por ejemplo, a ver, fijaos cómo está estructurado. Está dividido en zonas. Esto quizás a algunos os suena, ¿no? Para temas de motor, quien ha tocado temas de motor, ya sabéis lo que es instalación y lugar. Esto lo vamos a ver en este proyecto también.
porque vamos a dividir el proyecto en áreas físicas que son lo que se llama lugar de montaje. Es decir, por ejemplo, este área se llamará en la zona de lavado seguramente. En este caso han utilizado el igual. Bueno, iremos viendo cómo se estructura. Pero lo más típico, por ejemplo, es que para un lugar de montaje, como este de aquí, más ARM sea el armario, la zona del armario eléctrico. Esto sería la zona física del armario eléctrico. Aquí, por ejemplo, tenemos la parte de control, que también tenemos el armario de PLC. Son diferentes, lo que se llaman más, es el lugar de montaje. Es decir, yo puedo distribuir una planta, imaginaos aquí una planta, ¿sí? Ahora os voy a enseñar las dos partes. Y aquí tenemos una máquina que pertenece a una línea, o más que una planta, pongamos una línea de producción. ¿Vale? Pensar que esto lo podéis extrapolar a cualquier ejemplo, pero bueno, para hacer un ejemplo práctico, imaginaos una máquina M1, ¿vale? Dentro tenéis un fusible en esta máquina, F1, ¿vale? Y también estará dentro de un armario ese fusible, ¿vale? Pues llamémosle, por ejemplo, más ARM. Esto es el armario, es una zona física, ¿vale? Y esto es, pongamos que es igual L1 porque es la línea de producción, ¿vale? Estamos todos ubicados, o sea, una máquina que está dentro de una línea de producción, un armario, por ejemplo, un armario eléctrico, perdón, y dentro del armario hay un fusible que se llama F1. Pues bien, con esta normativa IEC, o sea, la instalación y lugar de montaje, el fusible se llamaría igual L1 más ARM, y aquí ponemos un guión para separar lo que se llama estructura, esto es estructura, es normativa IEC, F1, este es el nombre del fusible, es decir, claro, no es lo mismo llamarlo F1, F2, F3, F4 que decirle todo este carro, ¿no? En este caso tenemos que etiquetar con una máquina de esas automáticas, pero bueno, veremos que no será necesario, porque dentro del armario no se llama igual más tal, sino que dentro del armario el fusible se llama F1. ¿Vale? Claro, ahora me diréis, ostras, sí, pero esto, pues aparte de poner una etiqueta más larga, ¿en qué me beneficia, ¿no? Pues fijaos que con esto podemos reaprovechar esquemas. Es decir, por ejemplo, si ahora sale una línea nueva de producción, es idéntica, pero se llama igual L2. Yo incluso podría tener aquí dentro una máquina que se llama M1, igual que la otra, aquí un armario que se llama más ARM también, porque es un armario eléctrico, y dentro tener un fusible que se llama F1. ¿Lo veis? Estoy reutilizando el esquema eléctrico que he utilizado en la línea 1 para hacerlo en la L2. ¿Lo veis? De tal manera que, ¿qué es lo que ha cambiado de uno a otro? La instalación. Lo que se llama el igual este. ¿Lo veis? De hecho, yo incluso, a nivel de mantenimiento, hasta podría tener etiquetados en stock en el almacén todos los elementos. Porque ya sé que cuando se estropea un F1, siempre va a ser el F1. Digamos que tengo estandarizada toda una planta con todas las líneas de producción. Es un nivel muy ideal. No sé. Luego en fábrica no encuentras eso, pero bueno. La idea es esta, que podemos reaprovechar los esquemas. De hecho, se va a utilizar en este ejemplo, porque la parte derecha y la parte izquierda del cepillo lateral va a ser idéntica. Lo único que tendremos que cambiarle es un numerito, que es el lugar donde está o la instalación. Fijaos, lo más importante de aquí, ¿qué es? Pues que el igual es la instalación y el más, en este caso, es el lugar de montaje. ¿Todos lo habéis visto esto alguna vez? ¿No? Claro, no penséis tampoco en una planta, sino que también, imaginaos, si hacéis maquinaria, pues podríais dividir una máquina, partirla en áreas.
por ejemplo, hasta esta sala de aquí de ordenadores. Yo podría decir mesa 1, mesa 2, mesa 3 y mesa 4. Y los ordenadores, podría decir ordenador 1, o sea, PC 1, 2, 3, 4. Bueno, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Podría repetirlo, porque están en diferentes mesas. Claro, podría repetirlo. Claro, pero si tenemos un proyecto en el que tenemos todas las páginas 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que se llama numeración básica, en esos proyectos no puedes poner dos fusibles que se llamen F1. ¿Por qué? Pues porque estaríamos repitiendo ese material. ¿Lo veis? Bueno, pues esta es la idea. Vamos a hacer un proyecto de un tren de lavado, pues con diferentes áreas. También habrá el área de alimentación, de control, tiene su panel de control de botones que activan el lavado, fotocélulas por todo el sitio. Y esto es lo que vamos a realizar.